En este vídeo vamos a aplicar lo que hemos deducido en el anterior vídeo de tiro parabólico, aplicarlo con diferentes condiciones de contorno. Concretamente vamos a calcular lo que nos suele pedir en este tipo de ejercicios, la altura máxima, que va a ser Y máxima, el alcance máximo, que es X máxima, la velocidad justo antes de llegar al suelo y los vectores de posición en el punto más alto de la trayectoria y cuando llega al suelo. Bien, os recuerdo que en el anterior vídeo teníamos un tiro parabólico que es importante que se lanzaba, en este caso, desde el suelo, es decir, con una altura inicial 0. No todos son así, pero en este caso es el más general. Por lo tanto, la altura inicial y la posición respecto al eje X son 0. Entonces, aplicando las condiciones de dos movimientos simples en el eje X, un MRU, y en el eje Y, nosotros obteníamos las siguientes ecuaciones. Concretamente, teníamos cómo variaba la posición en X de un punto de la trayectoria, la posición en Y, y luego habíamos calculado el vector de posición, que os recuerdo que era la suma vectorial de X más Y. Y por otro lado, habíamos también obtenido cómo era la velocidad en X, la velocidad en Y y luego la velocidad, el vector velocidad de cualquier punto de la trayectoria, que os recuerdo que era la suma vectorial de X más la velocidad en Y. Bien, entonces, si nos piden calcular la altura máxima, estamos ante un problema que si lanzamos, por ejemplo, un proyectil que se lanza desde el suelo con una velocidad inicial, v sub 0, y con un ángulo de lanzamiento alfa. Por lo tanto, de datos vamos a tener velocidad inicial y el alfa. Es decir, esto y esto son datos. Bien, si nos piden calcular la altura máxima que alcanza el objeto, ¿no? Es decir, nos están pidiendo si el objeto sigue esta trayectoria parabólica. Antes de nada os fijáis que es simétrica, y es simétrica desde este punto máximo. Entonces, nos están pidiendo cuál es la altura cuando ese proyectil o ese objeto alcanza este punto. Que si os fijáis también, en este punto también se cumple que el alcance es la mitad del máximo, porque como es simétrico. Bien. ¿Qué condición tenemos que aplicar en este punto? ¿Qué es lo que se cumple? Pues bien, si os recordáis del anterior vídeo, la velocidad en Y iba variando. Teníamos un tramo de subida, que en este caso iba reduciéndose la velocidad en Y hasta que llegaba a este punto máximo. Y en este punto máximo se cumplía que la velocidad en Y es igual a 0. Y luego ya una vez que pasaba este punto empezaba la bajada y era cuando empezaba a aumentar este vector. Por lo tanto, ¿qué condición tenemos que aplicar para calcular la altura máxima? Pues en ese punto se cumple que la velocidad en Y es máxima. Por lo tanto, vamos a ir a la ecuación de velocidad en Y, que es esta, y vamos a sustituir por velocidad en Y 0. Y si os fijáis, el único dato que tendríamos que hallar sería el tiempo, el instante en el cual se alcanza la altura máxima. Es decir, la fórmula es esta. Bien, como en esta condición de altura máxima la velocidad es 0, pues 0j es igual a v sub 0 por el seno del ángulo menos 9,8t.
Bien, como estamos trabajando en la misma dirección, puedo trabajar con módulos. Es decir, estoy trabajando simplemente en dirección vertical, en ambos miembros. Por lo tanto, trabajo con módulos. Es decir, 0 es igual a v sub 0 por el seno del ángulo menos 9,8 por t. Si os fijáis, tenemos de dato velocidad inicial y alfa. Por lo tanto, nosotros podemos calcular el tiempo con el cual llega al suelo, despejando de esta ecuación. De esta manera tendríamos que sería v sub 0 por el seno del ángulo alfa partido 9,8. A este le voy a llamar tiempo 1. Bien. Y este es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Es decir, este objeto parte del origen, de este punto, sube hasta que llega a I máxima. Y como hemos aplicado esa condición de velocidad en I0, el tiempo que tarda de ir de O a este punto P es el tiempo 1, T1. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la altura, vamos a la ecuación del vector de altura, esta de aquí, y si os fijáis, simplemente sustituyendo por ese tiempo obtenemos esa altura que se alcanza. Bien, nosotros tenemos que I es igual a v sub 0 por el seno del ángulo por el tiempo menos 9,8 partido 2 por el tiempo al cuadrado. Y esto lleva una dirección j. Pues bien, si yo ahora sustituyo por el tiempo en 1, obtengo la altura máxima. Es decir, porque estoy buscando cuál es el vector altura para un tiempo que es el instante en el que llega a esa altura, que ya la he calculado antes. Por lo tanto, I máxima será igual a v sub 0 por el seno del ángulo alfa por el tiempo 1, que lo sustituyo directamente ya por v sub 0 por el seno del ángulo, partido 9,8. Menos 9,8 partido 2 por ese tiempo al cuadrado. Lo sustituyo directamente. Si os fijáis, tenemos aquí que I máxima es igual a v sub 0 por el seno del ángulo, todo esto lleva, término j. Todo esto es al cuadrado, partido 9,8, menos este 9,8 se me va con este 9,8. Por lo tanto, ¿qué me queda? V sub 0 por el seno del ángulo, todo esto también al cuadrado, partido 2 por 9,8. Es decir, si os fijáis, este término, el segundo, es la mitad. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la altura máxima es igual a v sub 0 por el seno del ángulo alfa al cuadrado partido 2 por 9,8. Os recuerdo que la velocidad inicial y alfa es dato. Bien, si ahora nos pidieran el alcance máximo. El alcance máximo, os recuerdo, es la distancia en x que hay desde el origen, desde que se lanza hasta que llega al suelo. Acordaros que este punto es cuando el objeto llega al suelo. Por lo tanto, nos están pidiendo esta x máxima. Claro, si nos están pidiendo una posición en x, nosotros podemos recurrir a esta ecuación. Si os fijáis, la velocidad inicial es dato, alfa es dato y nos falta el tiempo. Que el tiempo lo podemos medir como el tiempo que tarda en llegar al suelo.
Bien, ¿y cómo calculamos el tiempo que tarda en llegar al suelo? Le vamos a llamar T2. Bien, cuando llega al suelo, la altura equivale a 0J metros. Porque como estamos aquí en el suelo, la altura final, es decir, parte de 0 y sigue la trayectoria parabólica hasta que llega al suelo, cuya altura final es 0. Os recuerdo que la altura inicial en este caso también era igual a 0. Por lo tanto, vamos a buscar ese tiempo previamente con esta ecuación también, con la de la posición de altura. Entonces tenemos, pongo la ecuación directamente, que la altura inicial es igual a v sub 0 por el seno del ángulo por el tiempo menos 9,8. Partido 2, tiempo al cuadrado, y esto lleva una dirección vertical. Bien, si yo aplico esta condición de contorno, que la altura es 0, voy a obtener el tiempo 2, que es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Entonces será v sub 0. Y trabajo ya con módulos, ya que estoy trabajando en la misma dirección. V sub 0 por el seno del ángulo, en este caso será tiempo 2, menos 9,8 partido 2 por tiempo 2 al cuadrado. Si os fijáis, este tiempo se me va con este tiempo y me queda que v sub 0 por el seno del ángulo alfa es igual. Se me van también los signos negativos por el tiempo, es decir, en este caso, por el tiempo 2, el tiempo que tarda en llegar al suelo es igual a 2 veces v sub 0 por el seno del ángulo partido la gravedad, que es 9,8. Bien, tiempo en llegar al suelo. Claro, pues nosotros tenemos que calcular la altura máxima, perdón, el alcance máximo. Que nosotros, en la ecuación de, como hemos dicho antes, necesitábamos ese tiempo para alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, como tenemos el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo, a esa posición en X le corresponderá el alcance máximo. Por lo tanto, sustituyo sabemos que X es igual a v sub 0 por el coseno del ángulo por el tiempo y lleva una dirección horizontal. Si yo sustituyo por el tiempo que tarda en llegar al suelo, es decir, por tiempo 2, ¿esto a qué equivale? A v sub 0 por el coseno del ángulo alfa por el tiempo 2, que es 2 veces v sub 0 por el seno de alfa partido 9,8. Claro, si yo aquí esto lo organizo, será la velocidad inicial al cuadrado por 2 veces del seno de alfa por el coseno de alfa, partido 9,8. Y aquí ya, si os acordáis, 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa es el seno del ángulo doble. Es decir, el alcance máximo se va a alcanzar en la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa partido la gravedad. Otra forma de haberlo hecho es considerando la simetría de la trayectoria. Por eso es importante dibujar los esquemas, porque nos puede facilitar los cálculos. Esto sería el proceso más largo, el que hemos hecho ahora.
Pero si os fijáis, por lo que os he dicho antes, debido a esa simetría, justamente cuando alcanza la altura máxima, es decir, en el punto P, corresponde a que ha alcanzado la mitad de ese alcance máximo. Por lo tanto, nosotros podemos ya calcular, ya teníamos el tiempo que tardaba en subir hasta que alcanzaba el punto máximo, y justamente en ese tiempo podríamos obtener el alcance máximo partido 2. Es decir, partiendo de esta fórmula, nosotros sabemos que la mitad del alcance máximo se cumplirá cuando haya transcurrido el tiempo de subir al máximo punto. Es decir, en este caso, cuando tardaba en alcanzar esa altura máxima era T1. Este T1. Por lo tanto, si yo pongo esa condición, que es igual a T1, es decir, X máxima partido 2 es igual a V sub 0 por el coseno del ángulo por T1, que era V sub 0 por seno de alfa partido 9,8. Entonces, si este 2 pasa aquí, ¿qué me queda? Me queda que X máxima será igual. Lo reordeno y me queda la V inicial al cuadrado por 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa partido 9,8. Y si os fijáis, todo este término era el seno del ángulo doble, que es lo mismo que me ha dado aquí arriba. Es decir, en este caso, X máxima sería igual a V sub 0 al cuadrado por seno de 2 veces alfa partido 9,8. Y si os fijáis, es el mismo resultado. Por eso es importante dibujar la trayectoria. Nos simplificaría muchísimos cálculos en ciertos aspectos. Bien, otra cosa que nos pueden pedir es calcular la posición en el punto más alto, el vector de posición. Es decir, nos están pidiendo concretamente este vector de posición, R. Pues claro, si nosotros lo proyectamos, vamos a tener en los ejes de coordenadas, vamos a tener una X, le va a corresponder una X, y si lo proyectamos sobre el eje vertical, una Y. Y claro, ¿a qué corresponde la Y? Si os fijáis, corresponde a la altura máxima. Y la X corresponde al alcance a la mitad del alcance máximo. Por lo tanto, el vector de posición será la suma vectorial de X e Y. Que si terminamos de sustituir por los datos que hemos calculado, sería X máxima, la mitad de X máxima, hemos dicho que es la mitad de este término. Es decir, V sub 0 al cuadrado por el seno del ángulo doble partido 2 por 9,8. Y la altura máxima es esta que tengo aquí. Es decir, V sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa partido 2 por 9,8. Y este sería el vector de posición en ese punto máximo. Nos lo pueden pedir cuando llega al suelo también. Concretamente, nos están pidiendo en este caso este punto, el vector de posición. Pues acordaos que se inicia en el origen de coordenadas. Nos están pidiendo este vector de posición, que le voy a llamar R'. Por lo tanto, si proyectamos este vector sobre el eje vertical, nos va a dar que la altura
y es igual a 0. Y si lo proyectamos sobre el eje horizontal nos va a dar una x máxima. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? En este caso tendremos que R será igual a la suma vectorial de x, que le corresponde el alcance máximo, más y. Entonces, R es igual a x máxima, que será v sub 0 por el seno del ángulo doble partido 9,8 y más 0j. Por lo tanto, el vector de posición cuando llega al suelo simplemente tendrá una componente que será la de horizontal. Bien, si os fijáis, lo importante de todo este tipo de problemas es no aprenderse las fórmulas, porque pueden cambiar las condiciones de contorno. En este caso, yo he hecho un ejemplo en el cual el tiro parabólico comienza desde el suelo y acaba en el suelo. Y de aquí he sacado las fórmulas correspondientes, pero no siempre tiene que ser así. Por lo tanto, las fórmulas del vector de posición y de velocidad van a cambiar. De ahí, insisto que es necesario que os aprendáis que en el eje X vamos a llevar un MRU y en el eje Y un MRUA, y a partir de ahí deducir las ecuaciones y las condiciones de nuestro problema.